Empleada pobre llevó su bebé al trabajo, el gesto del patrón millonario emocionó a todos. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El insistente sonido del despertador rasgó el silencio de la madrugada, marcando las 5 en punto en el pequeño apartamento de Renata Velarde. A sus 28 años, sus ojos reflejaban una dulzura infinita, aunque velada por un cansancio profundo que parecía haberse instalado en su alma. Se levantó con la agilidad que la costumbre impone, iniciando un ritual diario que conocía de memoria, uno que era su ancla en un mar de incertidumbre y responsabilidades. Su rutina comenzaba sin falta con el aroma de un café negro y fuerte, el combustible necesario para enfrentar la larga jornada que le esperaba. Antes de cualquier otra cosa, sus pasos la llevaban instintivamente hacia la modesta cuna de madera donde descansaba su mundo entero. Allí, Camila, su hija de apenas 11 meses, dormía plácidamente, con sus pequeños puños cerrados y una expresión de serenidad absoluta. Renata se inclinaba para asegurarse de que estuviera bien abrigada, ajustando con delicadeza la manta que la cubría. Ese pequeño gesto, repetido cada mañana, era una promesa silenciosa de amor y protección, un recordatorio constante de la razón por la que luchaba incansablemente cada día. Poco después, salía de su humilde hogar para dirigirse hacia un universo completamente distinto, un mundo de opulencia y lujo que contrastaba brutalmente con su propia realidad. La mansión de la familia Belmonte, la más imponente y lujosa de la zona alta de la ciudad, era su destino diario. Un palacio de 3 pisos rodeado de jardines tan perfectos que parecían sacados de las páginas de una revista de alta decoración, un lugar donde cada detalle gritaba riqueza y poder. Un sitio donde ella era solo una pieza más del engranaje. Renata había comenzado a trabajar como empleada doméstica en la residencia de Santiago Belmonte hacía exactamente un año. Su labor consistía en mantener el brillo impecable de los suelos de mármol, que reflejaban la luz como espejos, y asegurar que cada rincón de la vasta propiedad permaneciera en un estado de pulcritud absoluta. Cada mañana llegaba con una puntualidad rigurosa a las 6, y cada tarde, sin excepción, regresaba a su pequeño apartamento para retomar su papel más importante, el de ser madre para la pequeña Camila. Sin embargo, esa mañana en particular, la frágil estructura de su rutina perfecta estaba a punto de desmoronarse por completo. Unos golpes desesperados y urgentes en su puerta la sobresaltaron, rompiendo la calma habitual de su hogar. Al abrir, se encontró con el rostro pálido y angustiado de doña Lorena, su vecina de 72 años. La anciana, que con un corazón generoso se había ofrecido a cuidar de Camila desde su nacimiento, temblaba visiblemente y su frente ardía de fiebre. «Mi niña, no voy a poder cuidar a la pequeña hoy», le dijo doña Lorena con una voz débil y entrecortada, que apenas era un susurro. «Me siento terriblemente mal, creo que me ha dado una gripe muy fuerte». En ese instante, Renata sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras su mente corría a toda velocidad, buscando una solución que parecía no existir. La sensación de desamparo era abrumadora, una vieja conocida que volvía para atormentarla. La soledad de Renata era una carga pesada, no tenía familiares cercanos en la ciudad a quienes recurrir en una emergencia como esta. Sus amistades eran escasas y se encontraban en situaciones tan precarias como la suya, luchando día a día para sobrevivir. La idea de contratar a una niñera era un lujo impensable, una fantasía lejana que su modesto salario no podía permitirse. Cada centavo que ganaba estaba meticulosamente contado y destinado al alquiler, los pañales y la comida. Su mirada se desvió hacia el reloj de la pared, cuyas manecillas parecían avanzar con una crueldad implacable. Eran las 5:30 de la mañana, y en tan solo 30 minutos debía presentarse en la mansión Belmonte. Su corazón latía con una fuerza desbocada, martilleando en su pecho como un tambor de guerra. Las opciones eran limitadas y cada una de ellas conllevaba consecuencias nefastas. Podía llamar para reportarse enferma, pero eso significaba perder un día de sueldo, algo que simplemente no podía permitirse.
Ya había experimentado la desaprobación de su jefe el mes anterior, cuando tuvo que ausentarse porque Camila había tenido fiebre. La mirada fría y sentenciosa del señor Belmonte todavía estaba grabada en su memoria, un recordatorio constante de la poca tolerancia que existía en ese lugar para los imprevistos de la vida. Santiago Belmonte no era precisamente un hombre conocido por su empatía o su paciencia. Era un empresario formidable, un magnate que había construido su imperio con mano de hierro. A sus 35 años, Santiago había levantado un vasto imperio inmobiliario basado en principios inquebrantables de disciplina, exigencia y una puntualidad casi militar. Sus empleados lo respetaban profundamente, pero también le temían. Era conocido por ser justo y puntual en sus pagos, pero absolutamente inflexible con las reglas que él mismo había establecido. Nadie se atrevía a desafiar su autoridad, pues sabían que las consecuencias serían rápidas y definitivas. El temor era una herramienta de gestión tan efectiva como cualquier otra. Renata conocía de memoria cada una de esas reglas no escritas, puntualidad absoluta, discreción total en todo momento y, la más importante de todas, jamás, bajo ninguna circunstancia, interferir con la privacidad de la casa o de sus ocupantes. Llevar a Camila con ella al trabajo sería romper la regla más sagrada, un acto de insubordinación que seguramente le costaría el empleo. Era un riesgo monumental, una apuesta que podría dejarla en la calle, sin nada. Pero mientras observaba a su bebé dormir en la cuna, tan ajena a las tribulaciones de su madre, una resolución firme comenzó a tomar forma en su corazón. La imagen de Camila, con sus pequeños puños cerrados y su respiración suave y acompasada, era todo lo que necesitaba para tomar la decisión más arriesgada de su vida. No podía permitirse el lujo de perder ese trabajo, era el único pilar que sostenía su pequeña y frágil familia de dos. Sin ese ingreso, todo se vendría abajo. Con manos que temblaban a causa de los nervios, pero con una determinación renovada, comenzó a preparar una bolsa con lo esencial. Metió pañales, un biberón con leche en polvo y algunos de los juguetes más pequeños y silenciosos de Camila, con la esperanza de que pudieran mantenerla entretenida sin delatar su presencia. Vistió a su hija con su conjunto de ropa más abrigado, protegiéndola del frío de la madrugada, y le susurró palabras de disculpa al oído, como si la pequeña pudiera entender la magnitud de la situación. «Perdóname, mi amor, mamá no tiene otra opción», le dijo con la voz quebrada por la emoción mientras besaba su frente suave y cálida. Con sumo cuidado, la acomodó en su cochecito más antiguo, uno cuyas ruedas apenas hacían ruido al girar. Cada movimiento era calculado, cada acción estaba impregnada de la tensión del momento. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, con el abismo de la incertidumbre a ambos lados, pero el amor por su hija la impulsaba a seguir adelante. El trayecto hacia la mansión Belmonte, un camino que recorría a diario, nunca le había parecido tan largo ni tan angustioso. Cada paso que daba era una batalla interna entre la abrumadora necesidad de mantener su empleo y el miedo paralizante a ser descubierta. Renata era plenamente consciente de que estaba arriesgando absolutamente todo, su trabajo, su reputación y, en última instancia, el futuro incierto que intentaba construir para ella y para su pequeña hija. Sin embargo, en el fondo de su corazón, también sabía una verdad ineludible: sin ese empleo, no tendría nada que arriesgar en primer lugar. Estaba atrapada en una encrucijada, una situación sin salida aparente donde cualquier camino que tomara estaba lleno de peligros. Al llegar finalmente a la imponente entrada de servicio de la mansión, se detuvo por un instante para tomar una respiración profunda, intentando calmar el torbellino de emociones que la consumía por dentro. La casa se alzaba ante ella como un gigante silencioso, una fortaleza de lujo y poder con sus enormes ventanales que parecían ojos vigilantes y su arquitectura moderna que gritaba opulencia. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un universo de privilegios al que ella solo podía acceder como una sirvienta invisible. Pero era precisamente en ese mundo donde debía ganarse la vida, donde debía luchar por un futuro para su hija, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer.
Con Camila durmiendo plácidamente en sus brazos y el corazón martilleándole en el pecho con una fuerza ensordecedora, Renata abrió con cuidado la puerta de servicio. No tenía la menor idea de que en las próximas horas, su decisión desesperada y audaz despertaría algo profundo en el corazón más blindado y frío de toda la ciudad. El destino, con sus hilos invisibles, estaba a punto de tejer una historia que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado jamás. La mansión Belmonte la recibió con su característico y solemne silencio, una quietud casi sepulcral que siempre le había parecido imponente. Los pasillos, amplios y desmesurados, junto con los techos altos, tenían la peculiaridad de amplificar hasta el más mínimo sonido. Por esta razón, Renata siempre se movía con un cuidado extremo, casi como una sombra, evitando hacer cualquier ruido innecesario que pudiera perturbar la paz de la casa. Sus pasos eran siempre sigilosos y medidos, una coreografía de discreción. Pero esa mañana, cada uno de sus pasos le parecía un estruendo, un eco atronador que amenazaba con delatar su secreto. Mientras cargaba a Camila con delicadeza en sus brazos, sentía que hasta el suave roce de su uniforme contra la tela de la manta de la bebé era un ruido escandaloso. La tensión la hacía hiperconsciente de cada detalle, transformando la familiaridad de la casa en un territorio hostil y lleno de peligros. Su plan era, en teoría, simple, pero en la práctica, inmensamente arriesgado. Decidió que instalaría a la bebé en el pequeño cuarto de empleados ubicado en el sótano, un espacio reducido donde guardaba los suministros de limpieza. Era un lugar discreto, una esquina olvidada de la mansión que el señor Belmonte jamás visitaba. Tenía la esperanza de que allí, entre cajas de detergentes y escobas, Camila podría pasar completamente desapercibida mientras ella realizaba sus tareas en los pisos superiores. Era una apuesta peligrosa, pero en su desesperación, parecía la única opción viable. La mansión era un verdadero palacio de mármol blanco, con detalles dorados que brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal. Los suelos, pulidos hasta la perfección, reflejaban las opulentas lámparas que colgaban del techo como constelaciones artificiales. Cada mueble, cada objeto decorativo, parecía haber sido seleccionado de las páginas de una exclusiva revista de diseño de interiores. Era una casa innegablemente hermosa, pero también transmitía una frialdad desoladora, una ausencia total de calidez humana. Renata siempre había pensado que era una casa diseñada para impresionar, no para acoger. Era un monumento al poder y la riqueza de su dueño, un espacio que imponía distancia y respeto, pero que carecía del alma de un verdadero hogar. Con un cuidado infinito, descendió las escaleras que llevaban al sótano, moviéndose con la cautela de quien camina sobre un campo minado. El aire en el sótano era más fresco y olía a humedad y a productos de limpieza, un aroma que le resultaba extrañamente reconfortante. El cuarto de empleados era pequeño, pero sorprendentemente cálido gracias a una pequeña ventana alta que permitía la entrada de un tímido rayo de luz natural. Renata improvisó rápidamente una pequeña cama para su hija, utilizando toallas limpias y suaves que colocó dentro de una canasta grande y vacía. Alrededor de la improvisada cuna, dispuso algunos de los juguetes silenciosos que había traído consigo, creando un pequeño y seguro refugio para Camila. Camila, que todavía dormía profundamente, parecía tranquila y a gusto en su nuevo escondite temporal. Renata la observó por un instante, con el corazón encogido por una mezcla de amor y culpa. «Pórtate bien, mi cielo. Mamá volverá a verte cada ratito», le susurró con ternura, acariciando con la punta de sus dedos la mejilla suave y sonrosada de su hija. Le dio un último beso en la frente antes de subir sigilosamente las escaleras para comenzar su jornada de trabajo. Inició su rutina de limpieza con un nerviosismo que nunca antes había experimentado. Empezó por la cocina principal, una estancia enorme con una isla central de mármol negro y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban sin una sola huella. Después, se dirigió al comedor formal, dominado por una mesa majestuosa con capacidad para 12 comensales y una vitrina que exhibía una vajilla de porcelana fina. Cada superficie debía quedar absolutamente impecable, sin el más mínimo rastro de polvo o suciedad.
Mientras limpiaba con una eficiencia mecánica, su mente no dejaba de volar hacia el sótano, hacia su pequeña hija. La preocupación era un nudo constante en su garganta. Cada 15 minutos, incapaz de soportar la incertidumbre, bajaba corriendo las escaleras para verificar que Camila estuviera bien. La bebé continuaba durmiendo plácidamente en su canasta, completamente ajena al enorme riesgo que ambas estaban corriendo en ese preciso momento. Su inocencia era un bálsamo y una tortura para Renata. El reloj de pared marcó las 8:30 de la mañana mientras Renata se encontraba limpiando el gran salón principal. Esa era, sin duda, su habitación favorita de toda la casa. Tenía unos ventanales enormes que ofrecían una vista espectacular del jardín y una imponente chimenea de mármol blanco que dominaba la estancia. La luz natural inundaba el espacio, creando un ambiente casi mágico, una atmósfera de serenidad que, por un instante, la hizo olvidar sus preocupaciones. Fue entonces, en medio de esa paz efímera, cuando escuchó el sonido que más temía, el que había estado esperando con pavor desde que cruzó la puerta de la mansión. El llanto inconfundible de Camila. Su corazón se detuvo en seco, y un frío helado recorrió su espalda. El llanto de la bebé, amplificado por el silencio sepulcral de la mansión, parecía resonar en cada rincón de la casa, un grito de alarma que anunciaba el desastre inminente. Sabía que todo había terminado. Renata dejó caer el paño de limpieza al suelo y corrió desesperadamente hacia las escaleras, con la vana esperanza de llegar a tiempo para silenciar a su hija. Pero ya era demasiado tarde. Unos pasos firmes y decididos que provenían del piso superior le confirmaron sus peores temores. El señor Belmonte estaba en casa, y se dirigía directamente hacia el origen del sonido. El miedo la paralizó por completo, dejándola indefensa ante la catástrofe que se avecinaba. Santiago Belmonte, en un cambio de planes de última hora, había decidido trabajar desde casa esa mañana. Después de 3 días de reuniones agotadoras y viajes de negocios, necesitaba la tranquilidad y el silencio de su oficina personal para revisar unos contratos importantes de su próximo gran proyecto inmobiliario. Era un hombre de rutinas estrictas, un café negro, revisión de correos electrónicos y un silencio absoluto para poder concentrarse. Su mente era una máquina que requería de un ambiente controlado para funcionar. Sin embargo, el llanto agudo que interrumpió su concentración lo desconcertó por completo. En su casa nunca había niños. De hecho, esa era una de las reglas no escritas que él más valoraba. Su hogar era su santuario, un refugio de paz y orden inalterable, un lugar donde el caos del mundo exterior no podía penetrar. La presencia de un bebé en su casa era algo tan anómalo, tan fuera de lugar, que por un momento pensó que lo estaba imaginando. Con el ceño fruncido y una expresión de severidad en el rostro, Santiago se levantó de su imponente escritorio de caoba y siguió el sonido que lo había sacado de su concentración. Estaba preparado para descubrir cualquier tipo de intrusión o problema que requiriera su intervención inmediata. Su mente, entrenada para resolver crisis empresariales, ya estaba evaluando los posibles escenarios y las medidas que debería tomar. No esperaba, ni en 1.000.000 de años, lo que estaba a punto de encontrar. El llanto lo guió inexorablemente hacia las escaleras que conducían al sótano. Con cada escalón que descendía, su confusión aumentaba. El sonido se hacía más claro, más nítido, y no cabía duda de que se trataba del llanto de un bebé muy pequeño. La situación era cada vez más extraña y surrealista. Cuando finalmente abrió la puerta del cuarto de empleados, la escena que encontró lo dejó completamente inmóvil, sin palabras, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al suelo. Allí, en medio de la pequeña habitación, se encontraba Renata, su empleada doméstica, la mujer que siempre era impecable, puntual y discreta. Estaba arrodillada en el suelo junto a una canasta improvisada, dentro de la cual lloraba desconsoladamente una bebé. La mujer que siempre lo saludaba con un respeto casi reverencial y realizaba su trabajo con una eficiencia asombrosa, ahora lo miraba con unos ojos desbordados de pánico, súplica y una vergüenza infinita. Señor Belmonte, yo puedo explicarlo,
tartamudeó Renata con la voz rota por el miedo, mientras levantaba a Camila en sus brazos e intentaba calmarla desesperadamente. Pero Santiago no dijo nada, no pudo articular una sola palabra. Por primera vez en muchos años, algo había logrado desarmar por completo su compostura de acero, algo había conseguido derribar las altas murallas que había construido alrededor de sus emociones. No era solo la sorpresa de encontrar una bebé en su casa, en el lugar más insospechado. Era algo mucho más profundo, una sacudida emocional que no esperaba sentir jamás. La pequeña Camila, con sus mejillas rosadas y sus ojitos brillantes por las lágrimas, lo miró directamente. Y en ese preciso instante, el mundo de Santiago Belmonte, un mundo de orden, control y soledad autoimpuesta, se detuvo por completo, suspendido en el tiempo. El tiempo pareció detenerse en aquel pequeño y austero cuarto del sótano. El aire se volvió denso, cargado de una tensión casi palpable, mientras dos mundos completamente opuestos colisionaban de la manera más inesperada. Renata sentía que el latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tambor frenético que marcaba el compás de su pánico. Sostenía a Camila con fuerza contra su pecho, buscando en el pequeño cuerpo de su hija un ancla en medio de la tormenta que se había desatado. Intentaba calmar a la bebé, pero en realidad, era a sí misma a quien trataba de tranquilizar. Sus manos temblaban ligeramente mientras mecía a su hija con movimientos rítmicos y suaves. Sus ojos, llenos de una súplica silenciosa, no se apartaban del rostro impenetrable de Santiago Belmonte. Esperaba un grito, una reprimenda fulminante, la orden de su despido inmediato. Cualquier cosa sería mejor que aquel silencio glacial que se había instalado entre ellos, un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Santiago permanecía inmóvil en el umbral de la puerta, una figura imponente y elegante. Su traje gris, de corte impecable, contrastaba de manera casi violenta con la humildad y el desorden del pequeño cuarto de limpieza. Su expresión era indescifrable, una máscara de control absoluto que no dejaba traslucir ninguna emoción. Sin embargo, algo en sus ojos grises, habitualmente fríos como el acero, había cambiado. No era la furia que Renata esperaba, ni siquiera su habitual frialdad distante. Era algo más profundo, más complejo y perturbador. Señor, por favor, déjeme explicarle, comenzó Renata con la voz quebrada por la angustia. Afortunadamente, bajo sus caricias, el llanto de Camila comenzaba a disminuir, transformándose en suaves sollozos. Mi vecina, la señora que siempre cuida de Camila, se enfermó esta mañana. No se sentía nada bien, y yo no tenía a nadie más a quien recurrir. Sus palabras salían atropelladas, tropezando unas con otras en su desesperación por hacerse entender, por justificar lo injustificable. No podía permitirme faltar al trabajo, de verdad que no, continuó, sintiendo que cada palabra la hundía más en el abismo. Usted sabe lo mucho que necesito este empleo, es lo único que tenemos. Conocía perfectamente la reputación de su jefe, exigente hasta el extremo, inflexible y poco dado a escuchar excusas. Había sido testigo de cómo otros empleados habían sido despedidos por infracciones mucho menores, por errores insignificantes. Lo que ella había hecho era imperdonable. Le juro que no volverá a pasar, señor, suplicó, con la esperanza de encontrar un resquicio de compasión en aquel hombre de piedra. Será solo por hoy, hasta que pueda encontrar a alguien que la cuide. Camila es una niña muy tranquila, se lo aseguro, no molestará en absoluto. Yo me haré cargo de todo sin descuidar ni un solo instante mis obligaciones. Pero Santiago no respondía. Su mirada no estaba fija en ella, sino en la pequeña que Renata sostenía en sus brazos. Camila, ya calmada, lo observaba con esa curiosidad pura y sin filtros que solo los bebés poseen. La niña tenía el cabello castaño claro de su madre y unas mejillas redondas y sonrosadas que aún brillaban por las lágrimas recién secas. Llevaba puesto un sencillo enterizo de color rosa, adornado con pequeños corazones bordados a mano, una prenda que a todas luces había sido hecha con amor y dedicación, no comprada en una tienda de lujo. Era la viva imagen de la inocencia.
En un gesto espontáneo y lleno de candor, Camila extendió una de sus manitas regordetas hacia Santiago, como si quisiera tocarlo, como si intentara establecer un puente entre sus dos mundos tan dispares. Fue un gesto tan simple, tan puro, que algo dentro del pecho del millonario se quebró. Una fisura apareció en la coraza de hielo que había construido meticulosamente alrededor de su corazón, y por esa grieta comenzaron a filtrarse imágenes que había enterrado en lo más profundo de su memoria. De repente, su mente se vio asaltada por el recuerdo de otra bebé, una con unos ojitos muy similares que también extendía sus bracitos hacia él. Recordó una risa cristalina que llenaba de luz cada rincón de la casa, el sonido de unos pequeños pasos corriendo torpemente por los mismos pasillos de mármol que ahora reinaban en silencio. Una vocecita dulce que gritaba «papá» cada vez que él llegaba del trabajo. Magali, su pequeña y amada Magali. El recuerdo era tan vívido que dolía. Santiago cerró los ojos por un instante, luchando por controlar la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarlo. Hacía 3 largos años que no se permitía que esos recuerdos salieran a la superficie. 3 años desde el trágico accidente que le había arrebatado a su hija y había destruido su matrimonio. 3 años construyendo muros cada vez más altos alrededor de su corazón, para no volver a sentir jamás aquel dolor devastador que lo había desgarrado por dentro. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con que Camila le estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero absolutamente genuina. Y por primera vez en 3 años, Santiago sintió como si algo dentro de él, algo que creía muerto y enterrado para siempre, comenzara a despertar. Una pequeña semilla de calidez en medio de un invierno interminable. El poder de esa simple sonrisa lo desarmó por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó finalmente. Su voz sonó más suave, más humana de lo que Renata la había escuchado jamás. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Había estado preparándose para recibir gritos, reproches, el anuncio de su despido fulminante. No esperaba aquella pregunta casi paternal, formulada con un tono de genuino interés. El cambio de guión la dejó momentáneamente sin palabras, confundida y esperanzada a partes iguales. 11 meses, señor, respondió con cautela, sin atreverse a albergar demasiadas esperanzas. Cumplirá 1 año el próximo mes. Santiago asintió lentamente, procesando la información. Era la misma edad que tenía Magali cuando. Se detuvo a mitad del pensamiento, negándose a sí mismo a seguir por ese camino doloroso. No ahora. Tenía que mantener el control. No podía permitirse derrumbarse frente a su empleada. Camila, repitió el nombre con cuidado, como si estuviera saboreando cada sílaba, probando cómo sonaba en sus labios. Es un nombre hermoso. Renata lo miraba con un asombro creciente. Este hombre que tenía delante no se parecía en nada al jefe frío y distante que conocía. Había algo diferente en su postura, en el tono de su voz, en la manera en que sus ojos grises, ahora menos gélidos, observaban a su hija. Camila, completamente ajena a la tensión que se respiraba en el ambiente, comenzó a balbucear suavemente. Emitía esos sonidos adorables y sin sentido que solo los bebés saben hacer, llenando el silencio con una melodía de pura inocencia. Sus ojitos brillantes se fijaron en Santiago, sin rastro de miedo o timidez. Parecía completamente fascinada por aquel hombre alto y elegante que la observaba con una intensidad inusual. Ella me sonríe, murmuró Santiago, más para sí mismo que para Renata. Su voz estaba teñida de una incredulidad casi infantil. Camila es muy sociable, explicó Renata, sintiendo que la atmósfera en la habitación estaba cambiando, que la pesada carga de la tensión comenzaba a aligerarse. A ella le gustan las personas. Nunca llora cuando conoce a alguien nuevo, es muy confiada. Un silencio cómodo, casi íntimo, se instaló entre ellos. Santiago continuaba observando a Camila, quien parecía haber decidido que aquel hombre era la persona más interesante del mundo.
La bebé extendió nuevamente su manita, esta vez balbuceando algo que sonaba casi como una invitación a jugar. El corazón de Santiago dio un vuelco. Hacía tanto tiempo que no interactuaba con un niño, que había olvidado la pureza y la sinceridad de sus gestos. Señor Belmonte, comenzó Renata con cuidado, decidiendo que era mejor enfrentar la situación de frente. Entiendo perfectamente si quiere despedirme. Sé que rompí las reglas y no tengo ninguna excusa válida. Solo espero que pueda comprender que lo hice por necesidad, no por una falta de respeto hacia usted o hacia su casa. Esperó la sentencia, preparándose para lo peor, pero con una pequeña llama de esperanza ardiendo en su interior. Santiago finalmente apartó la mirada de la bebé y la miró a ella. Por primera vez, no vio solo a su empleada, sino a una mujer joven y trabajadora que amaba profundamente a su hija. Vio sacrificio, dedicación y ese tipo de amor incondicional que él una vez había conocido y que había perdido de la manera más cruel. Vio un reflejo de su propio dolor, de su propia pérdida, en los ojos de aquella mujer. ¿Dónde está el padre?, preguntó Santiago sin pensarlo. La pregunta salió de sus labios de forma automática, impulsada por una curiosidad repentina y una necesidad de comprender la historia completa de la mujer que tenía delante. Renata bajó la mirada al instante, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Su voz, cuando respondió, se suavizó hasta convertirse en un susurro cargado de una tristeza profunda y palpable. Murió en un accidente de construcción cuando Camila tenía apenas 3 meses, explicó, mientras sus dedos acariciaban distraídamente el cabello de su hija. Desde entonces, solo somos ella y yo contra el mundo. Esas palabras golpearon a Santiago con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Otra pérdida, otra vida truncada, otra familia rota por los caprichos crueles del destino. Por un instante, se vio reflejado en aquella mujer valiente y herida. Ambos habían conocido la amargura de la pérdida, el dolor desgarrador de ver cómo el mundo se desmorona a su alrededor. Ambos habían tenido que encontrar la manera de seguir adelante, de reconstruir sus vidas sobre las cenizas de lo que una vez fue. Lo siento, dijo él, y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras eran completamente sinceras, desprovistas de cualquier formalidad o distancia. Gracias, señor, respondió ella en voz baja. Justo en ese momento, como si quisiera aliviar la pesadez que se había instalado en la habitación, Camila soltó una risita suave y cristalina. Fue un sonido tan puro, tan lleno de vida, que ambos adultos no pudieron evitar mirarla. Y en ese instante, en medio de la tristeza compartida, Santiago tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo, una decisión impulsiva que iba en contra de todos sus principios. Tráela arriba, dijo de repente, con una firmeza inesperada. Renata parpadeó, confundida, segura de haber escuchado mal. ¿Perdón?, preguntó, sin poder ocultar su asombro. Santiago la miró directamente a los ojos, reafirmando su orden. Que la traigas arriba. Este sótano está demasiado frío para una bebé. No es un lugar adecuado para ella. El trayecto desde el sótano hasta la sala principal se sintió completamente surrealista para Renata. Caminaba despacio, con Camila acunada en sus brazos, siguiendo a su enigmático jefe por los pasillos de mármol que conocía tan bien, pero que ahora le parecían extraños, como si estuviera viéndolos por primera vez. Santiago se movía con su elegancia habitual, pero había algo distinto en su postura, algo menos rígido, más relajado, casi humano. Cuando llegaron a la amplia y luminosa sala de estar, con sus ventanales enormes que se abrían al jardín y su decoración impecable y minimalista, Santiago se detuvo. Por un momento pareció perdido, como si no supiera exactamente qué hacer a continuación. Se dio cuenta de que había tomado una decisión impulsiva, algo completamente fuera de su carácter, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su propio acto. Se había saltado sus propias reglas. Ponla ahí, dijo finalmente, señalando hacia la magnífica alfombra persa que se extendía frente a la chimenea apagada. Era una alfombra de un valor incalculable, una pieza que probablemente costaba más que el salario anual de Renata,
pero él la indicó como si fuera el lugar más natural del mundo para que una bebé jugara. Renata, todavía asombrada, obedeció sin decir una palabra. Colocó suavemente a Camila sobre la suave y mullida superficie. La bebé, curiosa por naturaleza, comenzó a explorar de inmediato la textura de la alfombra bajo sus manitas. Sus ojitos se iluminaron con fascinación mientras tocaba los intrincados patrones tejidos con hilos de colores vibrantes. Santiago se quedó de pie, observándola en silencio. Había algo hipnótico en los movimientos torpes y decididos de la pequeña, en la manera en que descubría el mundo que la rodeaba con un asombro puro y genuino. Camila gateó un poco, balbuceando alegremente, completamente ajena al valor de los objetos que la rodeaban. Para ella, la costosa alfombra era simplemente un nuevo y emocionante campo de juegos. Es muy activa, comentó Santiago, y por primera vez, Renata detectó un matiz de diversión en su voz, un tono que nunca antes le había escuchado. Aquel pequeño comentario la hizo sentir un poco más relajada. Sí, señor, respondió Renata, sintiendo que la tensión en su cuerpo comenzaba a disiparse. Desde que aprendió a gatear, no para quieta ni un segundo. Tiene una energía inagotable. Camila, como si hubiera escuchado que hablaban de ella, se giró hacia Santiago y le dedicó una de sus sonrisas más brillantes y encantadoras. Luego, en un impulso típicamente infantil, gateó directamente hacia él. Santiago se tensó de inmediato. Un escalofrío recorrió su espalda. No había estado tan cerca de un bebé desde Magali. No sabía cómo reaccionar, qué hacer. Se sentía torpe y expuesto. Camila llegó hasta sus zapatos de cuero italiano, lustrados a la perfección, y los tocó con una curiosidad infantil, dejando pequeñas marcas de sus deditos en la superficie brillante. «Ay, Camila, no», se apresuró a decir Renata, acercándose para alejar a su hija. Se sentía mortificada por la audacia de la pequeña. «No», la detuvo Santiago suavemente, con un gesto de su mano. «Está bien. Déjala». Lo que sucedió a continuación sorprendió a ambos adultos por igual. Camila, agarrándose con fuerza del pantalón de Santiago para mantenerse estable, logró ponerse de pie. Era un hito que había estado practicando en los últimos días, y ahora, con el apoyo inesperado del costoso traje de su jefe, lo consiguió a la perfección. De pie, visiblemente orgullosa de su logro, la pequeña alzó sus bracitos hacia Santiago en el gesto universal e inconfundible de «Cárgame». Sus ojitos brillaban con una mezcla de expectativa y una confianza absoluta y conmovedora. No había duda en su mirada, solo la certeza de que sería recogida y sostenida. Santiago se quedó paralizado, sin aliento. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que se podía escuchar en toda la habitación. La última vez que un bebé le había extendido los brazos de esa manera, no podía permitirse recordar. «Señor, no se preocupe, yo la cargo», dijo Renata rápidamente, al notar la tensión en el rostro de su jefe. Pensó que la situación había ido demasiado lejos. Pero algo más fuerte que el miedo, algo más poderoso que el dolor, se apoderó de Santiago en ese momento. Un instinto primordial que creía haber perdido para siempre. Lentamente, muy lentamente, se arrodilló hasta quedar a la altura de Camila. La pequeña sonrió aún más ampliamente, como si hubiera ganado una importante victoria. Con manos que temblaban de una forma casi imperceptible, Santiago extendió sus brazos hacia ella. Camila no dudó ni un segundo. Se lanzó hacia él, confiando ciegamente en que la atraparía. Y él lo hizo. La recibió contra su pecho, y por un instante, el mundo se detuvo por completo. Camila era cálida y suave. Olía a talco para bebé y a ese aroma indefinible de amor maternal. Se acurrucó contra su costoso traje como si fuera el lugar más natural y seguro del mundo, y su pequeña mano se aferró con fuerza a la solapa de su saco. Santiago cerró los ojos, permitiendo que, por primera vez en 3 años, la calidez de un niño penetrara las defensas de hielo que había construido alrededor de su corazón.
de pesadillas para encontrar un rayo de sol entrando por la ventana. El calor del pequeño cuerpo de Camila contra su pecho era un bálsamo para heridas que creía incurables. Papá, balbuceó Camila de repente, mirándolo directamente a los ojos con una inocencia desarmante. La palabra, aunque torpemente pronunciada, cayó como un rayo en la habitación silenciosa, haciendo añicos la frágil compostura de Santiago. Renata se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Ay, no, Camila, no, él no es», comenzó a disculparse atropelladamente, sintiendo que la vergüenza la consumía. «Señor, lo siento muchísimo». Ella está aprendiendo a hablar y le dice, «Papá, a todos los hombres que ve, no quise que». Pero Santiago no la estaba escuchando. Estaba completamente perdido en los ojos confiados de Camila, en la forma en que se sentía tan natural tenerla en sus brazos. Se dio cuenta de cómo esa simple palabra, pronunciada por una bebé que no conocía su historia, había logrado atravesar 3 años de dolor, negación y soledad. «Está bien», murmuró él, con la voz apenas audible, ronca por la emoción contenida. «Está bien». Camila, satisfecha de haber encontrado unos brazos cálidos y un refugio seguro, apoyó su cabecita en el hombro de Santiago y suspiró contenta. Era un gesto tan tierno, tan lleno de una confianza pura, que las lágrimas que él había estado conteniendo durante años amenazaron con derramarse. Renata observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. Este hombre, conocido en toda la ciudad por su frialdad empresarial y su carácter implacable, estaba sosteniendo a su bebé como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Había algo roto pero hermoso en su expresión, algo que hablaba de heridas profundas y antiguas que, tal vez, solo tal vez, estaban comenzando a sanar. Se atrevió a romper el silencio que se había formado. ¿Puedo preguntarle algo, señor?», dijo Renata suavemente, con un tono de voz respetuoso pero lleno de una curiosidad genuina. Santiago asintió lentamente, sin apartar la mirada del rostro tranquilo de Camila, que parecía haberse quedado dormida en su hombro. «¿Usted tiene hijos?», preguntó ella, conteniendo la respiración, sabiendo que estaba cruzando una línea, adentrándose en un territorio personal y probablemente doloroso. El silencio que siguió a su pregunta fue pesado, denso y cargado de un dolor que casi se podía tocar. Santiago tragó saliva con dificultad, como si las palabras se hubieran atascado en su garganta. «Tenía», dijo finalmente, y su voz se quebró de tal manera que Renata sintió como si acabara de presenciar algo sagrado y terriblemente triste. «Tenía una hija». En ese momento, Camila alzó su cabecita y tocó suavemente la mejilla de Santiago con su manita regordeta. El gesto fue tan espontáneo y tierno, como si la bebé pudiera sentir la profunda tristeza de aquel hombre y quisiera consolarlo a su manera. Y en ese instante, en esa elegante sala de estar, llena de objetos caros pero vacía de amor, algo se rompió definitivamente en el corazón blindado de Santiago Belmonte. La curación, después de 3 largos y oscuros años de invierno emocional, finalmente había comenzado. El deshielo era lento, pero imparable. Santiago permanecía inmóvil, con Camila acurrucada contra su pecho, mientras los recuerdos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo comenzaban a emerger como olas imparables. La pequeña mano de la bebé descansaba sobre su corbata de seda, y ese simple contacto desató una cascada de imágenes que había jurado nunca volver a visitar. Su mente viajó atrás en el tiempo, a una época en que la felicidad parecía eterna. 3 años atrás, la mansión Belmonte no siempre había sido un mausoleo silencioso y frío. Hubo un tiempo en que esos mismos pasillos de mármol resonaban con risas infantiles y el sonido de pequeños pies corriendo torpemente. Magali Belmonte, su pequeña princesa, había llenado cada rincón de esa casa con la energía pura y vibrante de sus primeros pasos y sus primeras palabras. Ella había sido el sol alrededor del cual giraba su universo. Recordaba con una claridad dolorosa la mañana en que Magali cumplió 11 meses, exactamente la misma edad que tenía ahora Camila. Su esposa, Mariela, había organizado una pequeña y alegre celebración en el jardín.
Magali llevaba un vestidito amarillo con pequeñas flores bordadas y sus rizos dorados brillaban bajo el sol de la primavera. Era la imagen misma de la perfección, un ángel terrenal que iluminaba sus vidas. Papá, papá, había gritado Magali con esa alegría contagiosa que solo tienen los niños, cuando él llegó temprano del trabajo para no perderse su pequeña fiesta. Sus bracitos se habían extendido hacia él con la misma confianza ciega que ahora le mostraba Camila. Y él la había alzado en el aire, haciéndola girar mientras ella reía a carcajadas. Esa fue la última vez que la alzó, el último recuerdo feliz antes de que todo se volviera oscuridad. Una semana después de aquella celebración, mientras Mariela llevaba a Magali al pediatra para su control rutinario, la tragedia los golpeó. Un conductor ebrio, en un acto de imprudencia criminal, se saltó un semáforo en rojo. El impacto fue instantáneo y devastador. Mariela sobrevivió con heridas menores, pero Magali, su pequeña y frágil Magali, no tuvo la misma suerte. El mundo de Santiago se hizo añicos en ese instante. De vuelta al presente, Camila se movió ligeramente en sus brazos, sacándolo bruscamente de sus dolorosos recuerdos. Sus ojitos lo miraban con esa inocencia pura que solo los niños poseen, una mirada limpia de juicios y llena de curiosidad. Y por un momento fugaz, Santiago pudo jurar que veía un destello de Magali en ella. ¿Tenía la edad de Camila?, preguntó Renata suavemente, como si pudiera leer el dolor en su rostro. 11 meses, respondió Santiago con la voz ronca. Se llamaba Magali. Renata sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía todo, el silencio opresivo de esa casa, la frialdad distante de su jefe, la manera en que evitaba cualquier tipo de contacto personal con sus empleados. Este hombre no era cruel por naturaleza, estaba simplemente protegiendo lo que quedaba de su corazón destrozado. Lo siento mucho, susurró ella, con una empatía genuina. No puedo ni imaginar ese dolor. Santiago la miró, y por primera vez, se sintió comprendido. Nadie puede, respondió él con una amargura resignada, hasta que le sucede. Camila, ajena a la pesadez de la conversación, comenzó a jugar con los botones de la camisa de Santiago, fascinada por su brillo. Después del accidente, continuó Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por la necesidad que sentía de hablar, de sacar el veneno que lo consumía por dentro. Mi matrimonio se desmoronó. Mariela no podía soportar estar en esta casa, rodeada de recuerdos. Yo, en cambio, no podía soportar estar en ningún otro lugar. Ella quería tener otro bebé de inmediato, pero yo no podía ni pensar en esa posibilidad. Renata escuchaba en silencio, ofreciéndole el regalo de su atención sin juicios. Entendía que este hombre necesitaba desesperadamente liberar esas palabras que habían estado envenenando su alma durante años. Se fue hace 2 años, continuó él, con la mirada perdida en el vacío. Dijo que me había convertido en un fantasma, que estaba tan enterrado en mi dolor que había olvidado cómo vivir. Y tenía razón. Camila eligió ese momento para balbucear alegremente, como si quisiera inyectar un poco de luz en la oscuridad de la conversación. Su vocecita llenó el silencio pesado, y tanto Santiago como Renata no pudieron evitar mirarla con una ternura compartida. Convertí esta casa en un mausoleo, admitió Santiago. Eliminé todo lo que me recordara a Magali, pero al hacerlo, también eliminé toda la calidez, toda la vida. Me sumergí en el trabajo, porque los números no sienten. Pero sí siente, dijo Renata suavemente. Lo veo en la manera como mira a Camila. Santiago la miró, sorprendido por su perspicacia. Tú también perdiste a tu esposo muy joven. ¿Cómo sigues adelante? Renata miró a su hija y sonrió con tristeza. Por ella. Al principio, yo también quería desaparecer. Pero entonces miraba a Camila, tan pequeña, tan dependiente de mí, y entendí que tenía que elegir entre morir con él o vivir por ella. La revelación de Renata resonó en el corazón de Santiago como una verdad dolorosa y profunda. Yo elegí morir con Magali, admitió él con una honestidad brutal.
He estado muerto en vida durante 3 largos años. Renata negó con la cabeza suavemente. Ah, pero está aquí, dijo ella, señalando con la mirada como Camila ahora tenía su pequeño puño firmemente agarrado a la corbata de Santiago. Su corazón sigue latiendo. Todavía puede elegir vivir. Como si quisiera demostrar el punto de su madre, Camila soltó una risita cristalina y palmoteó las mejillas de Santiago con sus manitas húmedas. Fue un gesto tan espontáneo, tan lleno de una vitalidad contagiosa, que él no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Fue la primera sonrisa real, no forzada, que cruzaba su rostro en 3 años, un pequeño milagro en medio de la tarde gris. Ella se parece a Magali cuando sonríe, dijo Santiago suavemente, acariciando con un dedo la mejilla de Camila. Magali también tenía esta manera de iluminar toda la habitación con su alegría. Un torrente de recuerdos, esta vez no dolorosos sino agridulces, comenzó a fluir. Cuénteme de ella, pidió Renata con delicadeza. Cuénteme de Magali. La invitación era una puerta abierta a un santuario que había permanecido cerrado por mucho tiempo. Santiago dudó por un momento. Había evitado hablar de su hija durante tanto tiempo que las palabras se sentían oxidadas en su garganta. Pero algo en la presencia cálida e inocente de Camila lo impulsó a continuar, a compartir su tesoro más preciado. Era perfecta, comenzó, y su voz se suavizó con el amor paternal que nunca había muerto realmente. Tenía el cabello dorado como su madre, pero mis ojos. Era curiosa, como Camila, siempre tocando todo. Le encantaba la música, continuó, y por primera vez, el recuerdo no vino acompañado de un dolor puro, sino de un amor nostálgico. Cada vez que ponía jazz en la sala, ella bailaba. Bueno, lo que un bebé de 11 meses considera bailar. Se permitió una pequeña risa. Tenía esta risa como la de Camila, como campanitas al viento. La imagen era tan clara en su mente que casi podía escucharla. Ella vive en sus recuerdos, dijo Renata suavemente, y en su corazón. No tiene que elegir entre honrar su memoria y seguir viviendo. Puede hacer ambas cosas. Santiago la miró con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Cómo podía ser tan sabia siendo tan joven? El dolor envejece rápido, respondió ella simplemente, pero también puede enseñar, si lo dejamos. En ese momento, Camila bostezó adorablemente, acurrucándose más profundamente en los brazos de Santiago. Su confianza total, su manera de relajarse completamente contra él, despertó algo primordial en su pecho, un instinto protector que creía perdido. Señor Belmonte, dijo Renata con cuidado, debería volver a mi trabajo. Camila puede quedarse aquí si usted no tiene inconveniente. Quédate, dijo él rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo por la urgencia en su propia voz. Quiero decir, trabaja si necesitas, pero, podrían quedarse aquí en la sala principal. He estado demasiado tiempo solo con mis fantasmas. Renata vio la vulnerabilidad en sus ojos, la necesidad desesperada de no volver a sumergirse en el silencio mortal de la soledad. Asintió suavemente. Por supuesto, señor. Mientras Renata se movía discretamente por la habitación, continuando con sus tareas, algo histórico estaba sucediendo en esa mansión. Por primera vez en 3 años, había vida real entre sus muros de mármol. Había risas, balbuceos y una conexión humana genuina. Y tal vez, solo tal vez, había esperanza de que el corazón más blindado de la ciudad finalmente estuviera listo para latir de nuevo, para abrirse a la posibilidad de la felicidad. La noticia de la presencia de Camila y la extraña reacción del señor Belmonte se extendió por la mansión como el fuego por la hierba seca. Para las 2 de la tarde, todos los empleados ya sabían que la empleada doméstica había llevado a su bebé al trabajo y que, increíblemente, no solo no había sido despedida, sino que se le había permitido permanecer en la sala principal. Los murmullos y las especulaciones no tardaron en comenzar. Patricia, la cocinera de 60 años que llevaba 15 años trabajando para la familia, fue la primera en confrontar a Renata. La encontró en la cocina,
preparando el biberón de Camila. «Te has vuelto loca, muchacha», le espetó Patricia, mientras cortaba verduras con golpes más fuertes de lo necesario, descargando su frustración en la tabla de cortar. ¿Sabes lo que estás haciendo? El señor Belmonte odia cualquier interrupción. No tuve opción, Patricia, respondió Renata suavemente, mientras calentaba la leche. La señora Lorena está muy enferma. Patricia la interrumpió con un gesto brusco. Siempre hay opciones. Podías haber llamado para avisar que no vendrías. Ahora se va a desquitar con todos nosotros. Ya verás. El miedo a alterar el precario equilibrio de la casa era palpable en su voz. Justo en ese momento, Jorge, el jardinero, entró en la cocina y escuchó las últimas palabras. «¿Es cierto que trajiste a tu hija?», preguntó con una evidente desaprobación en su tono. «Renata, este trabajo es serio. No es un lugar para juegos ni para niños». Se cruzó de brazos, adoptando una postura de juez y verdugo. La presión sobre Renata se intensificaba por momentos. «Camila no está jugando», respondió Renata, sintiendo como las miradas juzgadoras la acorralaban. «Está tranquila, no ha molestado a nadie». Patricia soltó una risa amarga. «Aún. Espera a que al señor se le pase la novedad. Ya sabes cómo es él. Volátil y de humor cambiante». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese mismo momento, Santiago estaba en su oficina, incapaz de concentrarse. Su mente regresaba constantemente a la sala principal, donde Camila dormía una siesta en una cuna improvisada con los almohadones del sofá de cuero italiano. La imagen de la bebé durmiendo plácidamente en su lujoso salón era tan surrealista como reconfortante. El sonido del teléfono lo interrumpió. En la pantalla apareció el nombre que menos deseaba ver en ese momento, Mariela Belmonte, su exesposa. «Santiago, necesito hablar contigo», dijo Mariela sin preámbulos en cuanto él contestó. Su voz era tan elegante y controlada como siempre. «¿Puedo pasar por la casa esta tarde?». Él sintió como sus defensas se levantaban automáticamente. «¿Para qué?», preguntó con un tono más brusco de lo que pretendía. «Hay cosas de las que tenemos que hablar, por favor. Es importante». Antes de que pudiera responder, escuchó el llanto de Camila desde la planta baja. Era el llanto de una bebé que acababa de despertar. «¿Qué fue eso?», preguntó Mariela, con una curiosidad evidente en su voz. «Nada», respondió Santiago rápidamente, demasiado rápido. «Está bien, ven esta tarde». Colgó el teléfono y se dio cuenta de que estaba corriendo escaleras abajo, con una urgencia que no había sentido en años. Encontró a Camila en la sala, sentada entre los almohadones, frotándose los ojitos con sus pequeños puños. Cuando lo vio, le dedicó una sonrisa somnolienta que le derritió el corazón. «¿Dónde está tu mami?», le preguntó suavemente. Camila extendió sus brazos hacia él y, sin dudarlo, la alzó. Se había acostumbrado sorprendentemente rápido a la sensación de tenerla entre sus brazos. Renata apareció en la puerta con el biberón en la mano y una expresión preocupada. «Disculpe, señor, estaba preparando su leche y...». Él la tranquilizó. «Está bien, solo despertó». Pero ella pudo ver la tensión en su rostro. «¿Sucede algo?». Santiago dudó un momento. «Mi exesposa viene esta tarde». «Mariela». La implicación era clara. La presencia de Camila complicaría todo. «Por supuesto, nos iremos antes de que ella llegue», dijo Renata rápidamente, sintiendo un nudo de ansiedad formándose en su estómago. No quería ser la causa de más problemas. «No», respondió Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su propia voz. «No quiero que se vayan». En ese preciso instante, el timbre de la puerta principal resonó por toda la mansión, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Patricia, la cocinera, apareció en el marco de la puerta de la sala, con una expresión de nerviosismo. «Señor, la señora Mariela está aquí. Llegó más temprano de lo esperado».
El corazón de Santiago se detuvo por un instante. Mariela ya estaba allí. Camila estaba en sus brazos, y no había ninguna manera de explicar esa situación sin abrir viejas heridas que había intentado desesperadamente mantener cerradas. Se sintió atrapado, expuesto y furioso. Los pasos decididos de Mariela resonaron en el pasillo de mármol. El sonido de sus tacones altos era como el redoble de un tambor de guerra. Se movía con la confianza y la seguridad de alguien que una vez fue la dueña y señora de esa casa, y que en cierto modo, todavía se sentía con derecho sobre ella. Cuando Mariela entró en la sala, se detuvo en seco. La escena que encontró desafiaba por completo todas sus expectativas. Su exesposo, el hombre que se había cerrado por completo al amor y a la felicidad después de perder a Magali, el hombre que vivía como un ermitaño en su propia mansión de lujo, estaba de pie, sosteniendo con una ternura inconfundible a una bebé que ella no reconocía. A su lado, como una sombra, se encontraba una de las empleadas domésticas. La confusión inicial de Mariela dio paso rápidamente a la incredulidad y luego a la ira. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Mariela con la voz temblorosa, no por la emoción, sino por la furia contenida. Santiago sintió cómo Camila se tensaba en sus brazos, percibiendo instintivamente la hostilidad en el ambiente. La bebé se aferró con más fuerza a la camisa de Santiago, como si buscara protección contra aquella extraña que había traído la tormenta consigo. El aire en la habitación se volvió pesado, irrespirable. Mariela, dijo Santiago, esforzándose por mantener la voz controlada. Esta es Camila, y ella es Renata, su madre. La presentación fue escueta, directa, pero no sirvió para aplacar los ánimos. Mariela desvió su mirada hacia Renata, quien se había puesto rígida junto a la puerta. La identificó inmediatamente como una empleada por su uniforme, y sus ojos se endurecieron con una mezcla de desprecio y algo que se parecía peligrosamente a los celos. ¿Tu empleada trajo a su bebé al trabajo?, preguntó Mariela con un tono helado, cargado de un desdén de clase que Renata reconoció al instante. Era la mirada que los ricos reservaban para aquellos a quienes consideraban inferiores. No es lo que piensas, comenzó a decir Santiago, intentando evitar una confrontación. Pero Mariela no estaba dispuesta a escuchar. ¿Que no es lo que pienso?, replicó Mariela, acercándose con pasos lentos y amenazantes. Su presencia elegante y sofisticada llenó la habitación con una energía diferente, más agresiva, más volátil. Santiago, ¿qué estás haciendo exactamente? ¿Jugando a la casita con la sirvienta y su bebé? ¿Has perdido la cabeza por completo? ¿Así es como honras la memoria de nuestra hija? Cada palabra era un dardo envenenado. Camila, asustada por el tono de voz alto y agresivo de Mariela, comenzó a llorar desconsoladamente. Su llanto agudo rompió la tensión, pero solo sirvió para echar más leña al fuego. Instintivamente, Santiago la acercó más a su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído, intentando protegerla de la hostilidad que la rodeaba. Su instinto paternal, largamente dormido, había despertado con una fuerza arrolladora. Renata dio un paso adelante, incapaz de permanecer en silencio mientras su hija era utilizada como arma en una disputa ajena. Señora, dijo con una voz firme pero respetuosa, con todo el debido respeto, mi hija no es un juguete, y yo no estoy jugando a nada. Le pido por favor que no le levante la voz. La audacia de la empleada dejó a Mariela momentáneamente sin palabras. Mariela se giró hacia ella, con los ojos echando chispas. ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? ¿Quién te crees que eres, Siseo, recuperando la compostura? Sé exactamente lo que estás haciendo. Mujeres como tú son tan predecibles. Vine a hablar con mi exesposo sobre una posible reconciliación, sobre la posibilidad de reconstruir nuestra vida, y me encuentro con esta farsa patética. Mariela, basta, gritó Santiago con una firmeza que cortó el aire como un látigo. Su voz, normalmente controlada, resonó con una autoridad inquebrantable que silenció a todos.
El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no resueltas, de resentimientos del pasado que habían salido a la superficie y de la frágil esperanza del presente que ahora pendía de un hilo muy delgado. Camila continuaba llorando amargamente en los brazos de Santiago, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. En ese momento crucial, Santiago supo que debía tomar una decisión. Una decisión que definiría no solo el resultado de esa tarde, sino el resto de su vida. Podía ceder a la manipulación de Mariela y volver a su existencia solitaria y gris, o podía defender a la mujer y a la niña que habían traído un rayo de luz a su oscuridad. La confrontación con Mariela dejó la mansión sumida en una tensión palpable, incluso después de que ella se marchara furiosa. Antes de irse, lanzó palabras venenosas que siguieron resonando en los oídos de Renata. No creas que no sé lo que estás tramando. Conozco a mujeres como tú, que usan a sus hijos para atrapar a hombres ricos y vulnerables. La acusación fue tan cruel que dejó a Renata sin aliento. Santiago había llevado a Camila a la cocina, lejos del escenario de la batalla verbal. Mientras Renata preparaba la cena de la bebé con manos que aún temblaban ligeramente, la cocina se había convertido en un refugio inesperado. No tienes que explicarme nada, dijo Renata suavemente, mientras cortaba pequeños pedazos de plátano. Entiendo si necesita que nos vayamos. Su exesposa tiene todo el derecho a estar molesta por encontrarnos aquí. Santiago, que estaba sentado en uno de los taburetes altos con Camila en su regazo, la miró con una intensidad sorprendente. ¿Derecho? ¿Mariela tiene derecho a venir a mi casa y tratarte como si fueras menos que humana? ¿A insultarte y a asustar a tu hija? La vehemencia en su voz sorprendió a ambos. Camila, sintiendo la tensión, puso su manita en la mejilla de Santiago, como si quisiera calmarlo. Señor Belmonte, comenzó Renata con cuidado. Yo sé cuál es mi lugar. Soy su empleada, nada más. No quiero ser la causa de más problemas entre ustedes. Santiago se puso de pie, todavía con Camila en brazos. ¿Tu lugar? ¿Sabes cuál era mi lugar hace 3 años? El de un padre que llegaba a casa cada noche para cenar con su familia. Ese era mi lugar, y lo perdí para siempre. Se acercó a la ventana de la cocina, mirando hacia el jardín donde una vez Magali correteaba entre las flores. Después del accidente, mi lugar se volvió una oficina fría y reuniones interminables. Mi lugar se volvió el silencio de esta casa vacía. Renata lo miraba, con el corazón encogido por el dolor que emanaba de él. Había tanto sufrimiento en su postura, en la manera en que sostenía a Camila como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Hoy, continuó él, con la voz quebrándose ligeramente, por primera vez en 3 años, sentí que tenía un lugar de nuevo. Cuando Camila me sonrió, cuando se durmió en mis brazos, por primera vez volví a sentir que servía para algo más que para generar dinero. Camila balbuceó suavemente, jugando con los botones de su camisa, completamente ajena al momento trascendental que se estaba desarrollando a su alrededor. No fue una casualidad que trajeras a Camila hoy, dijo Santiago, girándose para mirar directamente a Renata a los ojos. Quiero conocer tu historia, la verdadera. ¿Quién eras antes de convertirte en mi empleada doméstica? La pregunta la descolocó. Había trabajado tan duro para mantener su vida personal separada de su trabajo, para ser invisible, eficiente y sin complicaciones. Pero algo en la vulnerabilidad de Santiago la impulsó a hablar. Yo era maestra de jardín de infantes, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Tenía mi propia aula, mis propios niños. Amaba enseñar, ver cómo sus caritas se iluminaban cuando entendían algo nuevo. Santiago se sorprendió. Esa información no encajaba con la imagen que tenía de ella. ¿Qué pasó?, preguntó él con suavidad. Gustavo, mi esposo, trabajaba en la construcción. El día que murió, hizo una pausa, recomponiendo sus fuerzas. Ese día, yo estaba en el hospital, dando a luz a Camila. Él había pedido permiso en el trabajo para estar conmigo, pero su jefe le dijo que si no trabajaba ese día, que no volviera más.
Sus manos se detuvieron sobre la fruta que estaba cortando. Gustavo eligió ir a trabajar. Dijo que necesitábamos el dinero para Camila. Murió en un accidente con una grúa, 2 horas después de que Camila naciera. El silencio en la cocina fue absoluto, roto solo por los pequeños sonidos que hacía Camila. Después del funeral, intenté volver a enseñar, pero cada vez que veía a los niños, pensaba en Gustavo, en cómo él nunca vería a Camila crecer. No podía concentrarme. Los niños merecían una maestra que estuviera presente, no una que estuviera perdida en su dolor. Así que renuncié. ¿Y terminaste limpiando casas?, preguntó Santiago suavemente, sin una pizca de juicio en su voz. Terminé haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir, respondió ella con una dignidad inquebrantable. El trabajo doméstico paga mejor que la enseñanza y me daba horarios más flexibles para cuidar de Camila. No hay vergüenza en el trabajo honesto, señor Belmonte. Santiago se dio cuenta de que acababa de conocer a una mujer completamente diferente. No solo a la empleada eficiente, sino a una educadora, una viuda joven, una madre luchando sola contra el mundo. Tienes razón, dijo él. No hay vergüenza en el trabajo honesto. La vergüenza está en juzgar a las personas por las circunstancias que las llevaron ahí. Justo en ese momento, Camila balbuceó mamá claramente, extendiendo sus bracitos hacia Renata. Fue la primera vez que la palabra salía tan clara, y ambos adultos se quedaron inmóviles. Dijo mamá, susurró Santiago con asombro. Renata se acercó rápidamente, con los ojos brillando con lágrimas de alegría. Dijo mamá. Camila, mi amor, dijiste mamá. La bebé, orgullosa de la reacción que había provocado, repitió la palabra más fuerte, mamá. En ese instante, en esa cocina fría, algo mágico sucedió. Santiago pasó a Camila a los brazos de su madre, y por primera vez, los tres se sintieron como una familia. Una semana después del despido de Patricia y Jorge, un nuevo ritmo se había instalado en la mansión. Sin embargo, la paz era frágil. Mariela Belmonte había estado ocupada. Consultó abogados, investigó el pasado de Renata y orquestó un plan que ejecutaría con una precisión quirúrgica. Llegó a la mansión un viernes por la tarde, pero esta vez no estaba sola. La acompañaban su abogado y una mujer de mediana edad con expresión severa. Renata estaba en la sala con Camila, quien gateaba libremente por la alfombra. Santiago estaba en su oficina cuando escuchó las voces. Al bajar y ver a Mariela con sus acompañantes, sintió que una nube oscura cubría el sol. Mariela, ¿qué significa esto?, preguntó con voz controlada. Significa que tu pequeña fantasía se acabó, respondió ella con frialdad. Señora Morales, proceda. La mujer se acercó a Renata, quien se había puesto de pie con Camila en brazos, alarmada. Señorita Velarde, dijo la mujer con tono oficial, soy la trabajadora social Morales, del Departamento de Bienestar Infantil. Hemos recibido denuncias muy serias sobre el bienestar de su hija. Renata sintió que el mundo se detenía. ¿Denuncias? ¿Qué tipo de denuncias? Mariela sonrió con una satisfacción cruel. Negligencia infantil, exposición a ambientes inapropiados, uso de un menor para beneficio personal. Renata exclamó, eso es una mentira. Mariela fingió sorpresa. ¿No es cierto que traes a tu bebé a tu lugar de trabajo regularmente? ¿Qué la expones a un ambiente no diseñado para niños, lleno de objetos peligrosos y productos químicos de limpieza? El abogado de Mariela se adelantó. Señor Belmonte, mi cliente está preparada para demostrar que usted ha sido testigo de esta negligencia y no la ha reportado, lo que lo convierte en cómplice. Santiago sintió que la furia crecía en su pecho. Esto es ridículo. Camila está perfectamente cuidada. Nunca he visto una madre más dedicada que Renata. ¿Dedicada?, se rió Mariela amargamente. Una madre dedicada no usa a su bebé como herramienta de manipulación emocional para enganchar a un viudo vulnerable. Camila, sintiendo la hostilidad, comenzó a llorar.
Su llanto era agudo y lleno de miedo, algo que nunca antes había mostrado en esa casa. Por favor, dijo Renata desesperada, están asustando a mi hija. Su hija, dijo la trabajadora social mientras tomaba notas, que según nuestros informes, ha estado viviendo en condiciones inapropiadas. Santiago dio un paso adelante. ¡Qué peligros! Camila está más segura aquí que en cualquier otro lugar. Tiene atención médica, comida de calidad, un ambiente limpio. Mariela interrumpió, ¿y acceso a un millonario susceptible? No es cierto, Santiago, que has estado considerando beneficios financieros para ella. La pregunta cayó como una bomba. Era cierto que Santiago había pensado en asegurar el futuro de Renata y Camila. Eso no tiene nada que ver, comenzó él. Tiene todo que ver, lo interrumpió Mariela. Esta mujer calculó perfectamente cómo acercarse a ti. Perdiste una hija de 11 meses y ella apareció mágicamente con una bebé de la misma edad. ¿De verdad crees que fue coincidencia? La acusación era tan vil y retorcida que Renata se quedó sin aliento. Yo nunca supe sobre su hija hasta hace una semana. Jamás usaría a Camila de esa manera. Camila lloraba inconsolablemente. La trabajadora social se acercó. Señorita Velarde, dadas las circunstancias, me veo obligada a llevar a la niña para una evaluación completa. No, gritó Renata, retrocediendo. No pueden llevársela. Ella está bien. Santiago se interpuso entre ellas. Esto es absurdo. No van a tocar a esa niña. La trabajadora social lo advirtió, señor Belmonte, interferir con una investigación de bienestar infantil es un delito grave. Mariela observaba la escena con satisfacción fría. Había logrado exactamente lo que quería. Santiago, dijo Mariela suavemente, esto puede detenerse ahora mismo. Solo tienes que admitir que has estado actuando irracionalmente. Camila gritaba, extendiendo sus bracitos hacia Santiago. Papá. Papá, lloraba la bebé. Esa palabra rompió algo fundamental en Santiago. Ver a esa pequeña, tan parecida a su Magali, gritando por él, despertó una furia protectora que no había sentido en años. Y alto, gritó con una voz que hizo temblar las ventanas. Nadie va a tocar a mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Tu hija? Preguntó Mariela con incredulidad. Santiago miró a Camila, y luego a Renata, quien lo miraba con ojos llenos de lágrimas y esperanza. Sí, dijo con voz clara y firme. Mi hija. Y si alguien trata de lastimar a mi familia, descubrirán de lo que soy capaz. Santiago se giró hacia el abogado de Mariela, con una mirada tan fría y afilada como el hielo. Salgan de mi casa ahora mismo, ordenó con una calma aterradora. Y llévense sus mentiras y sus manipulaciones con ustedes. No son bienvenidos aquí, ni ahora ni nunca. Mariela lo miró, con el pánico comenzando a reemplazar la suficiencia en su voz. Santiago, no sabes lo que estás diciendo. Estás cometiendo un error terrible. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondió él, tomando a Camila de los brazos de Renata. La bebé, al sentir el contacto familiar y seguro, dejó de llorar inmediatamente y se acurrucó contra su pecho, buscando refugio. Estoy diciendo que por fin he encontrado a mi familia. Y estoy diciendo que no voy a permitir que el dolor del pasado destruya la alegría y la esperanza del presente. Miró directamente a los ojos de Mariela, sin desviar la mirada. Magali siempre, siempre vivirá en mi corazón, eso nunca cambiará. Pero Camila está viva, está aquí y ahora. Ella y su madre me han devuelto la capacidad de amar, la capacidad de ser padre, la capacidad de ser humano de nuevo. Cada palabra estaba cargada de una convicción inquebrantable, la certeza de un hombre que finalmente había encontrado su camino. Luego, se dirigió a la trabajadora social, suavizando ligeramente su tono, pero sin perder la firmeza. Si quiere investigar el bienestar de Camila, hágalo. Tiene todo el derecho. Pero lo hará viendo cómo es cuidada con un amor absoluto,
como es protegida y valorada cada segundo de cada día. No encontrará nada más que un hogar feliz. Camila, sintiendo la resolución en su voz, sonrió a través de sus lágrimas y tocó suavemente su mejilla. Papá, dijo claramente, sellando para siempre el vínculo que se había formado entre ellos. Mariela se dio cuenta de que había perdido. Su plan, meticulosamente orquestado, no solo había fallado estrepitosamente, sino que había empujado a Santiago a tomar la decisión que ella más temía. Mientras se dirigía hacia la puerta con su séquito derrotado, se giró una última vez, con una amenaza velada en su mirada. Esto no ha terminado, Santiago. Te vas a arrepentir de haber elegido a una extraña sobre tu propia historia. Mi historia, respondió él con calma, meciendo suavemente a Camila en sus brazos, la escribo yo. Y este, Mariela, es mi nuevo capítulo. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, un silencio profundo llenó la sala, pero esta vez no era un silencio opresivo, sino uno de paz y alivio. Renata finalmente pudo respirar. Se acercó a él, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas. de verdad la considera su hija?, susurró. Santiago miró a la bebé que había cambiado por completo su mundo, y luego a la mujer que había traído la luz de vuelta a su vida. No la considero mi hija, dijo él simplemente, con una sonrisa sincera. La considero mi salvación. Ambas lo son. Camila, como si entendiera la profundidad del momento, tocó las mejillas de ambos adultos con sus pequeñas manos, conectándolos para siempre en un lazo que ni Mariela ni nadie más podría romper jamás. Un mes después de aquel dramático enfrentamiento, la mansión Belmonte se preparaba para su celebración más importante en años, el primer cumpleaños de Camila. No sería una fiesta común y corriente, sino una declaración pública, un anuncio al mundo de que una nueva familia había nacido en el lugar más inesperado. El jardín, antes silencioso y melancólico, ahora estaba adornado con globos dorados y rosados y un pequeño Belmonte inflable. Renata despertó esa mañana, no en su pequeño apartamento, sino en una hermosa habitación de la mansión. Hacía 2 semanas, Santiago le había pedido que se mudara permanentemente, no como su empleada, sino como la mujer que amaba y la madre de la niña que consideraba su hija. La transición había sido natural, como si ese siempre hubiera sido su lugar. La casa ya no se sentía fría, ahora era un hogar. Santiago entró en la habitación con una bandeja de desayuno y una sonrisa que ya era habitual en su rostro. «Feliz cumpleaños a la princesa», dijo suavemente, besando la frente de Renata. «Y feliz primer año de maternidad para la mejor madre del mundo». Renata se emocionó. Un año atrás, jamás habría imaginado un futuro así, un futuro lleno de amor, seguridad y felicidad. Camila despertó justo en ese momento, como si hubiera escuchado que hablaban de ella. Se incorporó en su nueva cuna y, al ver a Santiago, sonrió tan ampliamente que toda la habitación pareció iluminarse. «Papá», dijo claramente, extendiendo sus bracitos. Esa palabra, que al principio lo había desgarrado por los recuerdos, ahora llenaba su corazón de una alegría pura e inmensa. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde. No eran muchos, pero eran significativos. Doña Lorena, ya recuperada, vino con su familia. Algunos antiguos compañeros de trabajo de Renata de la escuela también asistieron, sorprendidos pero felices por ella. Pero la sorpresa más grande llegó cuando apareció un auto elegante del cual bajó una mujer mayor, vestida con una elegancia sobria y con ojos cálidos. «Mamá», dijo Santiago con asombro. Esperanza Belmonte, su madre, que había estado viviendo en España desde la muerte de Magali, había tomado el primer vuelo de regreso en cuanto supo la noticia. «No me iba a perder el cumpleaños de mi nieta», dijo simplemente. La palabra nieta hizo que Renata se emocionara hasta las lágrimas. La aceptación de la familia de Santiago significaba más de lo que podía expresar con palabras. Esperanza se acercó a Camila, quien jugaba en una manta en el jardín. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «Soy tu abuela Esperanza».
Camila, con la confianza natural que había desarrollado en esa casa llena de amor, sonrió y le extendió uno de sus juguetes para compartirlo. Fue un gesto tan simple, tan puro, que todos los adultos presentes se emocionaron. La conexión fue instantánea. Cuando llegó el momento del pastel, todos se reunieron alrededor de la bebé. Mi pequeña princesa, dijo Santiago, arrodillado junto a ella, con la voz llena de emoción. Hace un mes llegaste a mi vida y lo cambiaste todo para mí. Se giró hacia Renata, que lloraba silenciosamente de felicidad. Renata, tu valentía de traer a Camila aquí ese día no solo salvó tu trabajo. Nos salvó a todos. Me salvaste de una vida sin amor. Para sorpresa de todos, incluyendo a Renata, se arrodilló frente a ella con una pequeña caja de terciopelo en las manos. Nuestra historia comenzó con Camila, y nuestro futuro debe incluirla desde el primer momento. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Renata Velarde, ¿te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa y me dejarías ser el papá de Camila para siempre? El silencio en el jardín fue absoluto. Hasta Camila parecía entender la importancia del momento. Sí, susurró Renata, con la voz quebrada por la emoción. Sí, sí, sí. Los aplausos y los gritos de alegría llenaron el jardín. Santiago deslizó el anillo en su dedo y la besó, mientras Camila aplaudía en su silla alta, deleitada con toda la emoción, aunque no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Papá, mamá, dijo Camila claramente, como si estuviera dando su propia bendición a la unión. Esperanza se acercó a ellos, con lágrimas en los ojos. Magali estaría tan feliz, dijo suavemente. Siempre quiso que su papá encontrara la felicidad de nuevo. Y mira, la ha encontrado por partida doble. El amor no había reemplazado lo perdido, sino que había expandido sus corazones para hacer espacio a una nueva alegría. Mientras el sol se ponía sobre la celebración, la mansión Belmonte finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo, no solo era una casa, sino un verdadero hogar. Santiago abrazó a su nueva familia, mirando hacia el futuro brillante que se extendía ante ellos. El corazón más blindado de la ciudad finalmente se había rendido al amor, y el resultado era más hermoso de lo que cualquiera podría haber imaginado. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.